La religión fue algo impuesto en mi infancia. Me da agobio y me da mucho miedo. Y mi corazón me palpita. Una prima que era mayor me contaba que Dios, si mientes, te rompe aquí y luego te rompe aquí. Y yo cogí este miedo de Dios. Nos obligan a aprender el Corán de memoria. Y a mí no me gustó. Entonces, todos los días me pega el profe. Aquí, así, así, y luego en pies. Y luego fue el acto este del hijab, que luchaba yo toda mi infancia, desde los 11 años hasta el 15, luchando para quitarlo. Como que tengo vergüenza de mí, adelante los compañeros y las compañeras de clase, porque no había mucho hijab en mi clase, solo yo. Al cumplir 15 hasta 16, he dicho, ya no voy a poner este. Ya como empoderé, quería salir ya, huir de todo esto. Y entonces pensé en mirar, era la solución. Y no solo yo, era como un acontecimiento entre todas las mujeres que ya están hartas. Todas hicimos lo mismo, buscando a través chat de internet, todas un marido fuera. Diciendo que igual este marido que vive fuera será mejor, que igual tiene una mentalidad más abierta. Él, nada en escribirnos el acto de matrimonio, me pidió el hijab como condición. Tuve la niña y luego vinimos aquí, viví con él 3 meses o así. En estos 3 meses... no quería que yo salga a buscar algo de estudiar o ni siquiera hablar en un locutorio. Gestioné el divorcio sola. Fue un antes y después en mi vida. Que nos enseñan a nosotras, fuera del Islam, es un corazón negro. Y esto me hace este giro que me hizo ya dejar de cambiar todo. Y la fe se me ha ido. A mi madre no lo aceptó. A mi madre lloró y todo, porque para ella es creencia, es que para ella vas al infierno. Una prima lo mismo, una prima muy encima mía, puso de rodillas llorando. Afaf, no, esto no me lo puedes decir. No lo aceptaron, nadie acepta esto. Me rechazaron, pero de malas maneras, pero... También fui duro la ruptura esta. Cuando te encuentras ahí como... ¿Por qué? Sin fe. Te encuentras en vacío terrible. Y también en el colegio mi hija va a un menú normal. Y en este colegio había muchos musulmanes que sus hijos van al comedor. Notaron que Nila no come como ellos, come otra cosa. Y lo acusaron muchas veces y le hicieron bullying todo el rato. Vas al infierno. Pero ella sí que tenía curiosidades suyas. Empezó a preguntar sobre el musulmán. Quería ir a la mezquita. Yo un día quería mandarla en Ramadán con una amiga. Le he dicho... Puedes ir, si quieres, ponte la ropa y te vas. Y luego quería hacer el Ramadán. Lo hizo. Y preguntaba mucho sobre Mohammed, la profeta, las historias. Yo lo conté todo, sin mentirle nada. Está haciendo sus experimentos, sus preguntas, yo ahí para responder. Pero no tenemos obligación, no tenemos nada. Si ella quiere ser musulmana, ¿por qué será? Me empecé a reconstruirme y conocerme. Allí encontré dentro de mí deseos diferentes. Descubrí que a mí me gustan las mujeres. Me enamoré de una mujer y luego sí que tuve relaciones con mujeres y con los hombres ya no. Mucho se burlan de mí. Se ríen de mí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que rezar. Tienes que acercarse a Dios. Que dice lo que dice, yo no hablo ya. ¿Por qué estamos escondidos? ¿Por qué no podemos hacerlo en alto?
y nosotras también tendremos este derecho de dejar esta religión tranquilamente sin ser juzgadas y juzgados.